Vamos a ver. 191. 191. Ah, bueno, sí ganan un poquito menos los del Senado, pero hay un trabajo de investigación por ahí que habla de que hay 60 personas que ganan 170 y tantos mil pesos. Por cierto, este brutos, año no aumentamos los salarios independientemente ni de el año que entra, de los funcionarios, de los servidores públicos de confianza, sí. Se bajó. No aumentó. Normalmente aumentaba la inflación, incluso con el presidente López Obrador, y nosotros… Entonces, ¿cuál sería el promedio de un funcionario federal, por ejemplo? El promedio salarial. Sobre 70, yo creo. 70. Y, bueno, depende, ahí… sí, de administrativo. Sí, funcionarios que ganan 15,000 pesos. Y bueno, y ahora, porque ya ve con esta ola que se ha venido ya como que ya le salió el cinismo panista por ahí, algunos que se vinieron a Morena, y la corrupción priista que también se vino para acá, y ahí andan exhibiéndose con sus ropas y todo. Ya hablamos de eso, ya hablamos. ¿Usted vive en la justa medianía, Presidenta? Ya hablamos de eso. No, pero usted no nos ha contado su historia. A ver, yo vivo aquí en Palacio ahora, en un departamento, en el mismo departamento donde vivía el presidente López Obrador. Pero previo a ello vivía en un departamento rentado ahí en la colonia Toriello Guerra en Tlalpan. Y previo a ello vivía en una casa donde crecieron mis hijos, en San Andrés Totoltepec, en Tlalpan. Entonces, ¿consideraría que sí vive en la justa medianía? No, bueno, gano mucho más que lo que gana el trabajador medio. El salario medio de un mexicano, mexicana, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, es sobre 18,000 pesos más o menos. Porque el problema de que, por ejemplo, lo último que sacaron del Senado, 60 personas, amigos, familiares, como jefa parientes, de gobierno ganaba 86,000 pesos mensuales. Bueno, pues eso sí es muy… Imagínese, el salario promedio de un mexicano no llega ni a 7,000 pesos a la semana. El promedio es de 17,000. 3,500 más o menos. Y eso yéndoles muy bien. O sea, sí, es cierto. No son ni 3,000 pesos. Por eso hay que seguir aumentando el salario mínimo. Entonces, 60 personas que ganan 170,000 pesos y en la mayoría de los casos son administrativos. Por cierto, hoy iba a salir el resultado de pobreza del INEGI, ¿ya salió? Pero a veces las encuestas no reflejan muy bien lo que vive la gente en las colonias. Ah, no, pues a las 10. Entonces, aquí la pregunta, Presidenta, es ¿por qué esa disparidad que ya se la ha hecho muchas veces? Ojalá tenga usted oportunidad de contarnos qué pasa ahí. ¿Por qué un administrativo, un exfuncionario, gana más que un policía, que un enfermero, que un doctor, que un maestro? Tenemos que publicar, por cierto, ya se aprobó en el Congreso y tenemos que publicar, porque se aprobó que el salario mínimo de un policía, de un soldado, no puede ser, o sea, tiene que ser el salario medio del IMSS y después del 2024 y después aumentar de acuerdo a la inflación. Esa resolución del Senado tenemos que publicarla, va a ser publicada en estos días. Pero no sé si usted tenga alguna iniciativa o algún pensamiento de que pudiera equiparar un poco más o hacer un poco más homologado. O sea, bueno, este año el salario de los maestros lo aumentamos 10%. Bueno, aumentarlo. ¿Por qué no lo comparamos con lo que eran los salarios? Bajarlo de los administrativos, en el periodo neoliberal. Es igual que con el PRI, que con el PAN, ganan mucho dinero. Recuerda, hombre. Ganan mucho dinero. Peña Nieto ganaba como el doble. Pero los funcionarios, 170,000 pesos, ¿a usted le parece justo? Vea los empleos que tienen, técnico de no sé qué, de no sé qué. Por eso vamos a aumentar poco a poco. Asistente del asistente. Sí. Eso sí sigue siendo. No, a ver, se ha reducido muchísimo todo eso del asistente, eso ya no existe. Pero sigue, imagínense si se ha reducido, o sea, todavía les falta pues un poco más porque… Pero fíjate, Reina, porque es importante comparar con lo que era antes. O sea, recuerden que el salario mínimo estaba sobre 3,500 pesos
en el 2018. Hoy el salario mínimo es más de 8,000 pesos. Y va a seguir aumentando para que el salario mínimo alcance por lo menos a 2.5 canastas básicas. O sea, lo que fue todo el periodo neoliberal, el salario mínimo no aumentó. Y los salarios de los funcionarios eran el doble de los que son ahora. Entonces, y así están muy altos. Y luego aparte la vida se ha encarecido mucho. 50 pesos un kilo de naranjas, fíjate, en La Paz. A ver si ya lo que ya salió publicado en el INEGI. Entonces, pero ¿cómo no? Ponlo ahí. Si son así tiempos, tal cual salió publicado. Presidenta, si son tiempos de la 4T, pues este sería el momento. O sea, ¿por qué no? Pues ya, a ver, hubo una disminución de los salarios, Reina. Que no se nos olvide esa parte. Y ahora no hay aumentos salariales para los funcionarios. Pero aún siguen ganando mucho y sigue habiendo el nepotismo y sigue habiendo la preferencia de meter al primo, al hermano, al pariente. ¿Ya ve la pareja de Gutiérrez Barreras? ¿En dónde? ¿Cómo que dónde? Acaba de salir ese reportaje de lo que está en el Senado. Están los Gutiérrez Barreras que no tienen la mínima decencia de seguir las reglas que dejó el presidente. O sea, son ostentosos, cínicos. Yo no sé qué pasó. A ver, pero ¿por qué no hablas tú de la hipocresía de la derecha? ¿De quién? De la derecha, que ahora pues ya lo he hablado mucho. Los domingos van a misa y luego… Presidenta, pero ahorita la derecha, y usted lo sabe bien, ¿para qué quiere que le cuente yo? A ver, ¿por qué no hablamos del cártel inmobiliario? No pinta en el país, Presidenta, porque fue… México. En eso sí estoy de acuerdo. México. En eso sí estamos de acuerdo, Reina. México votó por el presidente. ¿Cómo dijiste la derecha no pinta en el país? México votó por el presidente porque justo se iba a acabar los excesos y la corrupción y la impunidad pues imagínate que dejó el PRI, ahora, que dejó el PAN, pero no ha sido así, Presidenta. Pero a ver, fíjate. Y lo estamos viendo. ¿Sabes cuánto destina el gobierno, el presupuesto público para los programas de bienestar? Son 850,000 millones de pesos. ¿No considera que es insuficiente? El próximo año los programas de bienestar van a representar 1 billón de pesos. ¿A dónde se iba antes ese billón? Porque no había programas de bienestar universales como hay ahora. Hoy todos los adultos mayores reciben una pensión. Hoy todos los jóvenes de preparatoria tienen una beca si van a escuela pública. Hoy todas las personas con discapacidad reciben un apoyo. Hoy todos los pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros que cultivan el campo reciben fertilizantes gratuitos. No, por supuesto que tiene que mejorar todavía más, por eso… Y que falta trabajar un poco más arriba, o sea, con estos funcionarios. No ha hecho… El presidente quería pasar a la historia como el que terminó la impunidad y la corrupción. Lamentablemente no fue así, porque había la esperanza de que lo lograra. Opinión. Él lo dijo. Él lo dijo aquí en la mañanera. Sí, pero es tu opinión, pero no podría haber habido programas de bienestar sin haber aumentado impuestos. Sí, antes todo eso se lo robaban o era para altos hoy también siguen robando, salarios, Presidenta, de los funcionarios. Con que me des un ejemplo, se presenta la denuncia, nosotros no vamos a cubrir a nadie. Bueno, ya lo he dicho, no pero tiene que haber pruebas. Pero sí hay ejemplos, lo estamos viendo. Ahora también acaban de decir que se siguen tapando con la misma cobija. Por ejemplo, ahorita, para pasar al otro, este muchacho Arturo, o señor, que sé qué será, que acaban de la PGR, que acaban de detener, tenía 3 sexenios en el gobierno federal y hasta hoy. Lo bueno que ya los van a investigar. Espero que tengan la inteligencia y los elementos para poderlo consignar por corrupción, qué sé yo, porque hasta ahorita también en ese punto no se ha avanzado mucho. La impunidad está arriba del 90 y tantos % en México. Entonces, Arturo Serrano, le acusan de presuntos actos de corrupción ahí en la fiscalía, pero tenía 3 sexenios. Sí, entró con Calderón, Presidenta, en 2009 y lo mantuvo Peña Nieto y lo mantuvo Andrés Manuel López Obrador. No, pero en la fiscalía, acuérdate que la fiscalía es autónoma. Misma cosa.
Ya ve que aquí el fiscal ayer no me dejó preguntarle, presidenta, me hubiera dejado preguntarle a él. Se protegen, pues, se protegen entre ustedes, entre los políticos, entre… No sé qué pasa cuando llegan ahí, presidenta. No sé, a lo mejor usted un día nos quiere decir, porque se empoderan, se envalentonan, empiezan a corromperse, empiezan a… Pero a ver, cuando hablas así en general, Reina, porque hay que dar casos en particular. Porque la corrupción tiene que documentarse. Barreras. Ahí tenemos a los cuando se habla así en general, por ejemplo, yo cuando estuve en el gobierno de la Ciudad de México, la fiscal general de justicia documentó la corrupción de el cártel inmobiliario y hay personas en la cárcel. Documentó la corrupción de personajes que habían participado en el gobierno anterior y hubo detenidos. Hubo detenidos incluso de gente que había sido subsecretaria en su momento del gobierno anterior al que nosotros llegamos. Pero tiene que documentarse. Claro. Porque tiene que haber pruebas de decir, a ver, esta persona cometió un acto de corrupción. ¿Y quién lo documenta? Pues para una sanción administrativa, ¿qué quiere decir? Que deje su puesto, que no pueda seguir trabajando en el gobierno, que… Las sanciones administrativas las hace ahora el Tribunal de Justicia Administrativa, como parte del llamado sistema anticorrupción. Y cuando es penal, cuando se van a la cárcel, pues es la Fiscalía General de la República. Y un juez tiene que dictaminarlo. Hay muchos jueces, hay cerca de, creo que son como 60 denuncias. Sí. De personas que no pagan impuestos por parte del SAT y que cada vez que lo presenta la fiscalía un juez dice no procede. Por eso qué bueno que ahora en los temas vamos a ir reduciendo la impunidad con la nueva corte. No, ahí en los temas del SAT no tengo mucho conocimiento yo, pero en los penales sí, y en lo que es de la justicia. Y hay un amafiamiento entre, no es nada más los jueces, cuando llega a los jueces ya es otra cosa, viene desde el policía, el Ministerio Público, el No, pero el te fiscal. Estoy dando el caso de cómo la Fiscalía General de la República presenta un caso de una denuncia. Pero este señor Arturo de Serrano, factureros, por ejemplo. Trabajaba en la Fiscalía Anticorrupción. Y el juez, porque ¿quién dicta una orden de aprehensión? Un juez. Sí, pero con lo que ya le dieron el MP y los demás, por eso, los de abajo, entonces viene la negligencia y desde todo es una cadenita y que es ahí donde llegamos a la Pero te estoy poniendo otro caso. Pero la Fiscalía actúa, presenta las pruebas, se las da un juez y el juez dice no te puedo dar la orden de aprehensión. Habría que ver qué pruebas o la presentó, orden de cateo. Ampliar un poco, porque ya ve la Fiscalía ha sido muy negligente. Ahorita yo creo que es la primera vez que detienen a alguien de adentro de su… No sé si usted tenga conocimiento de que… No, pues tiene que explicarlo el fiscal. Arturo ahí Serrano. Dentro de la Fiscalía. Y por ejemplo ese muchacho, fíjese, estaba con Peña Nieto, y que tampoco le hicieron nada a Peña Nieto. ¿Pero ya lo detuvieron? Estuvo en la Fiscalía ¿Es una orden de aprehensión? Fiscalía Anticorrupción. O sea, él era el que revisaba toda la corrupción de la Fiscalía. Imagínense, ahí estaba este muchacho. Y bueno, ahora… pero tú estás diciendo que ya tiene orden de aprehensión, ¿no? No, apenas lo están investigando. Entonces, el problema es que ahí se quedan años, ya ve lo de Israel, 20 años, y nunca le pudieron encontrar un indicio de culpabilidad, o sea, en un secuestro. Entonces, bueno, vamos rápido, ya son 9:46, ahora sí vamos a romper récord de mañanera del pueblo. Pero de ahí viene el otro, que ahora Estados Unidos está diciendo que en 30 estados del país hay violencia tipo terrorista y está alertando a sus ciudadanos. Sí, pero eso es porque ellos hacen esto desde hace mucho tiempo. Ahora usan esta palabra pues porque así nombraron a los cárteles. Pero fíjense, principal destino turístico de los estadounidenses es México. Bueno, aquí viven cerca de 1 millón de estadounidenses porque les gusta más vivir aquí, porque han decidido vivir. Y aquí, bueno,
el sureste, la península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México. Es el principal destino de Estados Unidos. México. Entonces están equivocados ellos. No, pues lo que digo es que la gente sigue viniendo a México. Entonces este alertamiento, pues porque es la muy gente bonito sigue México, viniendo. presidenta. Pues eso como México salva. no hay dos. Sí, pero sí hay, por ejemplo, en el noroeste. Usted estuvo en Huachochi, digo, allá en la Sierra Tarahumara. Ahí la gente le pidió, justamente llegó usted un día después de que hubo una balacera y la gente le pidió opinar al respecto. Yo ayer le iba a preguntar de eso a esta gente. Ojalá que algún martes, por favor, me dé la oportunidad de hablar cuando vengan el gabinete de seguridad para preguntarles qué está pasando. Usted dijo, de eso no vinimos a hablar ahorita, de seguridad, porque le cuestionaron allá. Pero hoy puede hablar qué está pasando en la Sierra Tarahumara, porque sí de verdad siembran el terror. En Sonora siembran el terror. Hay presencia. En Baja California Sur siembran el terror. Pero fíjate, Reina, disminución del 25% de homicidios dolosos en 11 meses de gobierno. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando y trabajamos todos los días para ello. Pero hay una reducción del 25%. ¿Y tiene el aumento de desapariciones, presidenta? Sí, también. ¿Cómo ha aumentado las desapariciones? Sí, pero eso es lo que dice Loret de Mola. No, yo le pregunto ¿cuánto ha aumentado las desapariciones? Sí, hay datos de ello y las vamos a presentar. Pero ¿tiene un dato nadie ahorita? esconde, porque eso es importante. Porque cuando no había una reducción tan marcada, porque no había. Y ahora que hay reducción, 25%, porque hay reducción. O sea, nunca va a aceptar la derecha. Pero ni ¿por qué no los datos, ni la información. Salió un índice hace poco de que México está entre los 10 países donde la gente se siente más feliz de todo el mundo. Pues porque no le queda de otra. Imagínese si se quitan la felicidad. Porque en Sonora… Es que contigo no se puede. Ay, pues ni modo que lloremos. Tú estás ya como la derecha, que si es por una cosa, tenemos cosa, que si hacer, es por otra, pero es por no otra. Es la derecha, independientemente de la derecha, o sea, son pocos, o serán muchos, pero qué sé yo. No, ya, esa fue tu frase de hoy. Pero, ¿Cómo fue? La derecha ya no pinta, reina. Y ojalá no pinte. Ya está dictando línea y le pueden hacer caso, presidenta, porque ya controla muchos medios, ¿eh? Le van a hacer caso. No, entonces todo, le van a hacer caso luego poner esa cabeza. Pero en Sonora, ¿por qué usted considera que no se nota este 25%? Ayer vi cifras muy alegres, pero usted, la invito, como la invitan a ver la exposición, yo la invito a la Loma Obrera sin guardias. La invito a los barrios. Camino por todo el país y hablo con la gente, las escucho. ¿Sí leyó lo que me dicen lo llevo al gabinete de seguridad. Vienen no solamente los gobernadores, sino… Pero no cualquiera se le puede acercar. Ah, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Leyó la carta del alcalde de Huachochi? Sí. Y estamos trabajando ahí también en la sierra. Sí leyó donde dice que no les hicieron caso porque le dijeron que no atendieron la emergencia que ellos tenían de la balacera porque estaban… Fíjate, hablamos ahí con la compañera que es la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo. Ajá. Guadalupe y Calvo es un municipio muy que peligroso. Está justamente en el límite con Sinaloa. Sí. Y es un municipio que ha tenido problemas. Ahí hablamos con la presidenta municipal, vino incluso la presidenta municipal y con todos, con cualquier alcalde de cualquier partido político, gobernador, apoyamos siempre y nos coordinamos para la seguridad de la gente. ¿Pero por qué no le quiso dar un mensaje a la gente que estaba sufriendo en ese momento, presidenta? No, pero yo me acerco a todos. Si en algún momento alguna persona no la atendí, le pido disculpas, pero cuando estoy en los mítines, por ejemplo, en las asambleas, y hay personas que levantan una cartulina y que quieren participar en el momento de la asamblea, les digo, espérenme un segundo, terminamos la asamblea y voy a atenderlos. Y en general me voy hasta el lugar donde están para poder atender y escucharlos. Y de inmediato muchas veces se canaliza su denuncia para que puedan estar en contacto, si es de seguridad, con el gabinete de seguridad. Entonces, ¿se daría un informe sobre lo que pasó en Huachochi en esos días? Decía el alcalde que
que no atendieron la emergencia porque estaban comisionados a la gira de usted para resguardar la seguridad. Eso dijo. Sí, pero no. Pero sí se daría un informe de qué está pasando en la sierra, con si hay detenidos. De cualquier lado. Nuestra obligación siempre es informar. Y no. Pero lo harían, presidenta, se comprometería con la Sierra Tarahumara para darles un informe de seguridad, algún avance. Sí. Y con Baja California Sur. Le pido al gabinete de seguridad, también Baja California Sur, que porque ya es un estado con muy pocos. Ya tienen 3 meses delitos, de duro y pero dale. tuvieron 1 o 2 delitos graves, que por supuesto la gente se preocupa y ahí estamos. 9 muertos en un fin de semana, entre ellos una señora que la bala entró a su casa. Sí, entonces ahorita está muy fuerte también ahí la… Atendemos a todos. Ciudad Constitución. A todos. Y Sonora, pues ¿qué le digo de Sonora? Ya se lo dije una vez al presidente, tenemos un gobierno en muchas partes, porque ya luego recibí información, pero… Bueno, ándale, reina, hay un que van a dar las 10 de la mañana. ¿Sí sabe usted, presidenta, que hay un gobierno alterno en algunos estados? Es muy buen gobernador, Alfonso Durazo, esa es mi opinión. Muy buen gobernador. Independientemente de él, sabe es de los gobernadores mejor evaluados de todo el país. Pero usted sabe que hay gente que recurre no al gobernador, sino a otras personas para hacer gestiones o justicia. No, a ver. No es un buen gobernador, y en Sonora, como en todo el país, estamos atendiendo la seguridad y cualquier otro tema. Por eso le digo que la invito a que vaya, porque basta ir un fin de semana para darse cuenta cómo, pues lo triste que es, cómo no se nota. Esto que anuncian aquí, de verdad, presidenta, de verdad, en las colonias no se nota, sigue la misma situación, sigue la pobreza, sigue el empleo propio, o sea, no hay garantía de un empleo seguro. Por ejemplo, el CECITES, hay en las colonias, en los barrios, presidenta, hay niños que solo tienen 3 opciones: o la consumen, o la venden, o hacen otra cosa más fea. Sí, entonces, pero fíjate, somos de los pocos países que tiene una campaña desde las escuelas. Y cuando quieren regresar a la escuela, les cierran no haya las puertas. Consumo de drogas. Por ejemplo, en el CECITES, le está cerrando la puerta. En el CECITES van los muchachitos que pues están en muchas de estas situaciones. Y cuando quieren, está bueno, pues ya voy a regresar, ya voy a entrar, no les aceptan. Les dicen que se vayan, que mejor lo estudien en la prepa abierta, cuando lo que necesitan es reforzar. Pero si estamos siendo más preparatorias, es que estamos siendo más preparatorias, más universidades. Hay una campaña masiva por la paz y contra las adicciones. Pero vamos a seguir trabajando todos los días por el bien del pueblo de México. ¿Haría usted un llamado a las preparatorias a que tengan más sensibilidad en estos casos? Vamos a traer a Tania Rodríguez para que platique todo lo que estamos haciendo en las preparatorias. Es una preocupación de las familias. Pues, bueno, vámonos ya, reina, porque ya son 9:55 ya. Récord. El tren fantasma y otros. Tiempo. El tren fantasma y… Gracias a todas y a todos. Muchas gracias a los compañeros de Olinia. Y todavía falta el detector de mentiras. No se vayan. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. Fieles a la estrategia de desinformación que han seguido desde 2006, políticos de oposición, comentaristas y en esta ocasión hasta ex consejeros del INE y del desaparecido IFE han lanzado mentiras contra la reforma electoral que no conocen, pues en un ejercicio democrático la iniciativa de reforma electoral se presentará luego de que la Comisión Presidencial realice foros y consultas. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Desde la falsa extinción de la oposición y del voto libre hasta la supuesta reelección de López Obrador, son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La reforma electoral es un retroceso democrático y una imposición autoritaria. ¡Mentira! A pesar de que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, se instaló el 11 de agosto y los resultados de sus trabajos serán presentados hasta enero de 2026, medios de comunicación, políticos de oposición y comentaristas ya difunden 3 líneas de desinformación. A. La reforma busca exterminar a la oposición. ¿Qué quieren?
en este momento con una mal llamada reforma electoral, un traje a la medida de la 4T y obviamente terminar con la oposición. Lamentablemente, con todo lo que hemos visto y con el personaje que han puesto a cargo, como es Pablo Gómez, el augurio es muy negativo y parecerá que es una reforma para evitar tener cualquier tipo de contrapeso y buscando tener partidos de oposición completamente controlados, sometidos desde el propio régimen. ¡Mentira! La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral tiene como principio garantizar que las libertades sean ejercibles hasta el punto de que las minorías puedan convertirse en mayoría a través de apelar a la única y legítima fuente del poder, la libre decisión ciudadana. B. La reforma electoral eliminará el voto libre. ¡Mentira! La iniciativa constitucional garantizará el ejercicio libre del voto. El temario general de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral dedica exclusivamente su punto 6 al desarrollo de un sistema que garantice la efectividad del sufragio. C. La reforma electoral permitirá la reelección del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La reelección para reelegir ¿a quién? A Claudia Sheinbaum, cuando ya hay encuestas que dicen que si hoy la señora presidenta fuera electa, estuviera en una de las elecciones, no ganaría esa elección, sí, a pesar de que algunos dicen que tiene 75% de popularidad. Sí. ¿Para que se reelija quién? ¿El señor que está en Palenque? ¡Mentira! El artículo 83 de la Constitución establece que el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su postura en contra de la reelección y el 1 de abril fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de diputados, senadores y autoridades municipales. Una iniciativa de la presidenta Sheinbaum. 2. México entregó agua a Estados Unidos a costa del consumo humano de los mexicanos. ¡Mentira! La Comisión Nacional del Agua informó el 10 de agosto que las lluvias recientes en la cuenca del río Bravo han contribuido a la mejora en los niveles de las presas, por lo que el abasto de agua potable para uso público urbano está garantizado al 100% en todas las ciudades fronterizas. El 11 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que haya entregado agua a Estados Unidos a costa del consumo humano de los mexicanos y aclaró que la cantidad de agua que se entrega a Estados Unidos como parte del Tratado de Aguas de 1944 se realizó de acuerdo con la cantidad captada de este recurso cada año. 3. El gobierno de México prepara una reforma para quitarle a los gobernadores el control sobre las notarías. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 6 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que es falso que su gobierno esté preparando una reforma para quitarles el control de las notarías a los gobiernos estatales, con el objetivo de que éstas dependan de la Secretaría de Economía, como se afirmó en medios de comunicación. 4. El hospital del IMSS Bienestar, Dr. Enrique Cabrera, sufre falta de medicamentos. Es el Hospital General Enrique Cabrera. Pertenece al IMSS Bienestar y también padece los estragos de la falta de medicamentos. ¡Mentira! El IMSS Bienestar informó el 6 de agosto que el abasto de medicamentos está garantizado en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera y el material de curación se ha suministrado en tiempo. Además, aclaró que durante 2025 se han realizado acciones de mantenimiento y supervisión de infraestructura. También es mentira que el hospital del IMSS Bienestar en Tuxtepec, Oaxaca, enfrenta una falta de personal, equipo e insumos básicos. El 4 de agosto, el IMSS Bienestar informó que el hospital en Tuxtepec, Oaxaca, inició sus operaciones en plena capacidad, con 46 especialistas, 150 camas, 25 consultorios de especialidad, 3 quirófanos y abasto de medicamentos garantizados. Muchas gracias, presidenta. Nada más, mañana vamos a hablar de esto, pero vean la cifra del INEGI. Va a salir hoy ya salió. La pobreza, el porcentaje de población en situación de pobreza se redujo a 29.6%. En 2018 era de 41.9%. Ya mañana detallamos. Que viva la cuarta transformación. Gracias.